¿Qué tal? Es para nosotros un gusto tenerles de nuevo acompañándonos. Gracias por atender nuestra invitación a su iglesia cristiana carismática cuadrangular en Los Arrayanes en nuestra reunión virtual. Bienvenidos todos. Ok, eh, en nuestra vida como creyentes enfrentamos momentos difíciles, momentos más fáciles, momentos de tristeza, momentos de alegría. La palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán, que hay días de llorar, días de reír, en fin. Hoy queremos tocar un tema y es frente a las tentaciones, a que hay días de luchas en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestro ser, y que hay un personaje que pues está ahí, hace parte de nuestra vida. Estoy hablando del enemigo, llamado en la Biblia Satanás, demonio. Y mi llamado a escoger este tema, que la verdad no lo tratamos mucho, no porque no sea importante, es que a veces le damos más crédito al enemigo del que debe tener. Es decir, sí está ahí, sí es un problema para nosotros, es el tentador, es el padre de la mentira, pero a veces le estamos reconociendo como el artífice de todo lo malo que nos pasa, como si no tuviese que ver también nuestra naturaleza pecaminosa, como si no tuvieran que ver también decisiones de terceros, la influencia del mundo. Es decir, vamos a desarrollar un poquito. Primero, ya decía hace unos segundos, Satanás es el padre de la mentira, es un experto en engaño, en engañar. Lo que más mueve él en la mente de las personas es hacerles creer que él no existe, que no es algo de lo que, o alguien del que debamos de cuidarnos, y él encantado de que la gente crea que él no existe. Pero en la vida del creyente, de quienes nos guiamos por la palabra de Dios, pues ese trabajo, digamos que es perdido por parte de él, porque nosotros sí sabemos que le hay. ¿Dónde está el problema? Es que a veces le damos más crédito del que merece. Es decir, a ver cómo lo digo mejor, el enemigo, este enemigo nuestro, Satanás, es tan poderoso como nosotros se lo permitamos ser o admitamos que es. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4, no lo voy a poner aquí en imagen. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4, la nueva traducción viviente dice, más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice la Reina Valera. Y en la nueva traducción viviente dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Entonces sí, claro, hay poder, pero más poderoso es nuestro Dios. Sí, este enemigo es poderoso, pero más poderoso es nuestro Padre Celestial, más poderoso el Espíritu Santo. Vayamos a la palabra de Dios para ahondar ya un poquito en este tema, mirando qué dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, refiriéndose precisamente a la presión que el mundo eh, ejerce sobre el creyente. Dice Primera de Juan 2:16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Se dan cuenta aquí el subrayado? Viene del mundo, no necesariamente de Satanás. Esos deseos por el placer físico, esos deseos de querer lo que vemos, lo que nos gusta, ese deseo de que nuestros logros sean lo mejor y que las posesiones nos hagan ser admirados por todos, eso
viene del mundo. Y claro, Satanás lo explota, pero también en nuestra carne, allá en nuestra naturaleza pecaminosa, está esa semilla que germina en estas cosas. Entonces vemos aquí como tres áreas que las tenemos aquí como en color diferente. El verde, un deseo intenso, desbordado por el placer físico. En ese color morado, un deseo insaciable por lo que vemos. Y en el otro color ya azul dice el orgullo de nuestros logros y posesiones. Estas palabras, estas frases describen como las tres debilidades, las tres áreas donde sí, claro, el enemigo puede tentarnos, mas no obligarnos. Por eso digo yo que a veces le damos más poder del que tiene, porque cedemos o porque en el momento en que caemos decimos, ay, es que el diablo me engañó, es que el enemigo me obligó. No, él no obliga. Y ahí es donde nos queremos enfocar en esta charla. Entonces, sí, el enemigo es poderoso, claro, en la medida en que nosotros se lo permitamos, y también es predecible. Dios, a través de su palabra, nos revela las estrategias del diablo, como nos está hablando aquí de las presiones del mundo. Echemos un vistazo a la primera tentación, a la situación que vivió Eva y por supuesto Adán frente a las estrategias del enemigo. Y cuando ya cayeron, cuando ya tomaron la decisión equivocada, pues el Señor Dios les buscó y les preguntó qué pasó. Y fíjense que ya aquí Eva comienza dándole la gloria o el reconocimiento al enemigo de nuestras almas. Ella le dijo, la serpiente me engañó. Y es que esa es nuestra tendencia, ¿no? Ya Dios le había preguntado a Adán, no quiero dejar eso por fuera, y ya Adán no había admitido su decisión, sino que culpó a Eva, la mujer que me diste. Pero nuestro enfoque hoy no es Adán ni es Eva, es la serpiente. Y claro, sí, esa fue una respuesta natural, tal vez no real, pero sí natural de Eva. La serpiente me engañó. Bueno, muchos dirán, sí, la engañó. Sí, ok, porque es que es el padre de la mentira, es el padre del engaño. Pero sí vamos a ver las áreas en las que el enemigo tiende a tentarnos, tiende a tratar de engañarnos. Y aquí vamos a ver, en la primera instancia, que el enemigo busca que anhelemos desbordadamente la satisfacción física, a tal punto que nos obsesionamos, vivimos ese en pos de darle gusto a nuestros apetitos. Y esto normalmente los cristianos en nuestra doble moral, y perdónenme, pero ahí me meto también todos nosotros, y es que como que condenamos únicamente lo que tiene que ver con lo sexual, la moral sexual, el apetito sexual, cuando realmente el enemigo nos puede tender sus trampas, sus engaños, haciéndonos sentir nuestra necesidad extrema de una satisfacción que sí, claro, puede ser el sexo, pero también puede ser la comida, también puede ser el ejercicio, bueno, las drogas hoy día, el alcohol, de tantas maneras que la gente busca o buscamos tener placer, obtener placer, que entre otras cosas, pues hace parte de lo que Dios puso en nosotros. El problema aquí es cuando no nos limitamos a los estatutos del Señor, sino que ya es un anhelo desbordado, es hacernos sentir que lo poco que podamos sentirnos satisfechos en alguna de estas áreas es muy poquito, que necesitamos más. Y nosotros miramos la palabra de Dios allá en Génesis, en capítulo 3 versículo 6 en su primera parte, dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Aquí mira, tenemos que mirar,
Nuestros padres originales, Adán y Eva, tenían todo el Edén para sí, toda fruta que quisieran la podían tomar, excepto la de este árbol. Y ella vio, gracias a la estrategia engañosa de Satanás, que ese fruto parecía delicioso, como si fuese el único fruto del huerto, ¿me entienden? Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar qué me está enseñando, qué me está advirtiendo esta experiencia de Eva, este momento, inclusive de Adán, y es que muchas veces tenemos lo que necesitamos y el enemigo nos hace ver como una necesidad lo que no tenemos, o lo que es peor, lo que es prohibido para nosotros. Y entonces, como lo que queremos aquí es desenmascarar al padre del engaño, tenemos que aprender a que Satanás, al igual que a Eva, nos hace ver como apetitoso, como atractivo aquello que realmente no necesitamos o que no nos conviene. Y ya lo dije también hace un momento, Satanás es mentiroso, pero es predecible, es poderoso, pero él es limitado en su poder. Miren, a Jesús lo tentó de la misma manera. No le ofreció un fruto, sino sabiendo que el Señor venía de un ayuno largo cuando vino la tentación. Cuando estaba en el desierto, vino y le dijo estas palabras que registra Mateo capítulo 4, versículo 3. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Se dan cuenta? A Eva, mira esa fruta en tu boca deliciosa. Aquí Satanás le está diciendo a Jesús, esa hambre que usted tiene de aquí a que llegue donde hay comida, no aguanta. El poder que tiene, convierta esas piedras en pan. ¿Ustedes creen que Jesús podía? Claro que sí podía hacerlo. Pero aquí el problema no era la necesidad de Jesús. Aquí el problema es la mentira de Satanás. Satanás nos tienta, al igual que a Eva y a Jesús, buscando que cualquier sentido nuestro físico nos preocupe demasiado. El gusto, el olfato, el oído, el tacto, la vista. Dios puso esos sentidos en nosotros, por lo tanto son buenos. Y Él los dio para que disfrutemos, pero dentro de sus estatutos, dentro de la voluntad de Dios. Por eso Eva desobedeció a Dios. Y si Jesús hubiese cedido, hubiese desobedecido a Dios. Porque por aventurarse, Eva, por fuera de la intención de Dios, con los sentidos, se convirtió en una víctima de sus propios deseos, en su intento de satisfacer una necesidad ficticia, porque ella no necesitaba eso, como Jesús tampoco necesitaba ese pan, el pan que le ofrecía Satanás. Podemos estar lejos de la voluntad de Dios teniendo que asumir todas las consecuencias que esto trae. Y aquí yo quiero llamar la atención, porque pues no es el tema central, pero Jesús, cuando estaba en medio de nosotros, hablo de hace 2020 y tantos años, Jesús eh, se hizo hombre para que lo viésemos, para vivir en medio de nosotros, porque mucha gente necesitaba verlo y para que de alguna manera nosotros, sus eh, todos los que vivimos después de que Jesús vino, pues tuviésemos algo que mirar, aunque no estaba en medio de nosotros, pero el hecho de que testigos y que aún historiadores reconocen que Jesús estuvo aquí, y aunque a veces criticamos a Tomás, el discípulo que quiso ver a Jesús resucitado, pues los sentidos para nosotros, sobre todo los ojos y el oído, son vitales. Pues bueno, el Señor por eso, cuando en la cena, en la última cena que estuvo con sus discípulos y
días antes hablaba de que Él era el pan de vida, porque el pan lo vemos y lo disfrutamos a diario. Y el enemigo, queriéndose a veces burlar de Dios, viene y le dice a Jesús que convierta esas piedras en pan para satisfacción personal, pero bajo los consejos de Satanás. Mucho cuidado, porque puede haber una verdad afectada por Satanás, adulterada, y esto la convierte en mentira. De ahí nacen las falsas doctrinas, o cuando personas, tal vez tú o yo lo hemos hecho, queriendo encontrar una respuesta de Dios, descontextualizamos una palabra de la Biblia para que nuestros ojos se enfoquen solamente en lo que necesitamos que Dios nos prometa. ¿Me doy a entender? Es decir, Satanás muchas veces nos va a hacer creer que el pan de vida es lo que nos ofrece. Es decir, yo pongo aquí pan normal, creo que es de una casa italiana, alemana, no sé. Es pan, pan comestible, pan que alimenta, aunque algunos ya no lo prohibieron, pero lo que hablo es que Jesús, cuando habló de pan de vida, es a través de la obediencia a Él, que nos provee un alimento espiritual que nos da vida. Y Satanás, que es el engañador, el padre de la mentira, realmente a veces nos está ofreciendo, y aquí hablo en analogía, un pan de engaño. Y fue lo que trató de decirle a Jesús, que convirtiera esas piedras en pan. Y tal vez, o no tal vez, estoy seguro que si Jesús le hubiese ordenado a una piedra que se convirtiera en pan, hubiese pasado, así como multiplicó panes. Pero ese pan, cuando satisface deseos desbordados y sobre todo alimentados por mentiras de Satanás, es un pan de engaño, es un pan que no va a satisfacer, sino que va a traer dolor. Y esto yo lo digo es para que tengamos mucho cuidado, porque el mundo y el enemigo, aprovechándose de eso, nos puede ofrecer cosas que creemos que necesitamos cuando realmente es un engaño. Es solo para que cedamos a hacer o a decir cosas por fuera de la voluntad de Dios. Aquí yo de verdad quiero como enfatizar que busquemos siempre en la palabra de Dios la provisión. Claro, trabajamos, sí, claro, tenemos que ir a hacer mercado, pero miremos bien cuando queremos satisfacer una necesidad, sobre todo de alguno de nuestros sentidos, si realmente eso viene de Dios, o mejor, si realmente lo necesitamos. Pero bueno, sigamos conversando un poco alrededor de lo que estamos viendo aquí del pan de vida, el pan de engaño y las estrategias de Satanás. Dice el, el versículo 6 de Génesis 3 que Eva quedó convencida, y aquí resaltamos ya no que su fruto parecía delicioso, sino que el árbol era hermoso. Esta es otra estrategia de Satanás, y ya hablábamos de que pues nuestros sentidos, sobre todo el más sensible, y no porque sea el único, porque pues hay personas que son invidentes, pero es la vista. Satanás tentó a Eva llamando su atención con aquello que ella consideraba hermoso. Los ladrones están muy pendientes, ya hablo en la vida real, bueno, en el mundo físico, de dónde usted pone su vista, dónde usted se fijó en una vitrina para ver y analizar qué tipo de artículo o situación le llama la atención, para después, minutos o metros después de que vieron su rostro iluminado frente a una vitrina, ofrecerle aquello con un buen descuento o algo, y empiezan a llevarlo por otro lado para estafarlo, para engañarlo. Y uno después se pregunta, ¿pero cómo supo? Porque uno les describe dónde está la debilidad de uno. Y esto lo digo en la vida real porque Satanás es igual. Muchas veces con expresiones nuestras le estamos alertando al enemigo, y por eso yo decía al comienzo, le damos el poder que nosotros
que Satanás tiene el poder que nosotros le concedemos. Entonces aquí, en Génesis capítulo 3 versículo 6, vemos que el enemigo, tanto a Jesús como a Eva y a nosotros, quiere que sintamos un deseo por adquirir cosas hasta el punto de inclinarnos ante el materialismo, ante lo material. Eh, que pongamos nuestros ojos ya no en el Dios Todopoderoso, sino en las cosas que deseamos. Y esto, ¿por qué lo hace el enemigo? Para distraernos, haciendo que nuestros ojos deseen más y más. He conocido casos, sobre todo en damas, aunque en caballeros también, pero en damas que anhelan un traje costoso, pero lo quieren porque lo vieron en una vitrina, lo adquieren, pero si se lo llegan a haber puesto a otra mujer ese mismo traje o a veces hasta la misma tela, ya lo archivan. ¿Por qué? Porque no es su deseo de vestir o de vestir bien, sino de ya un desborde de tener algo que no tienen ninguno más. Y Satanás estaba atento a eso, vio que el árbol era hermoso. ¿Cuántos árboles hermosos habría en el Edén? No tenemos ni idea, pero te aseguro que miles o cientos de miles y no más. Pero Eva puso los ojos en aquel y Satanás se dio cuenta. ¿Y qué hizo Satanás con Jesús? Si vemos más adelante, dice la palabra en Mateo capítulo 4, que es donde se describe las tentaciones de Jesús, que llevó el diablo a Jesús a una cima muy alta y le mostró, ¿se dan cuenta? A sus ojos, todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Si tú le rindes adoración a algo diferente a Dios, te estás arrodillando y adorando al engañador. Porque el único que merece nuestra adoración es Dios Todopoderoso. Y si aquello que le ha robado la gloria a Dios es algo material, wow, caíste. Satanás nos muestra cosas nuevas ahora con tanta tecnología y que tenemos posibilidades de mirar vitrinas a miles de kilómetros o cosas supuestamente las mejores de este mundo. ¿Y todo para qué? Para tratar de atraernos, para que pensemos que debemos, que necesitamos tenerlo. Nos busca que busca que pensemos que, uy, si yo tengo ese carro voy a estar súper feliz, o si voy a hacer ese viaje voy a estar satisfecho. Esto es lo máximo. Y sabes, muchas veces pasa que se adquiere el carro y se desgasta, se daña, se descompone. Si era un traje, pues se deteriora, se envejece. Y todas esas cosas descubre uno que son temporales y lo que es peor, a veces se desea tanto que una vez se obtiene, como le pasó a Salomón, se da cuenta de que no nos dio la satisfacción esperada, no nos llenó. ¿Por qué? Porque fue producto del engaño que Satanás obró en nosotros gracias a nuestro deseo desbordado de tener o adquirir cosas, prestigio, lugar, que es lo que vamos a ver más adelante. Dice que uno no puede servir a dos dioses y uno dice, pero ¿cómo así? Yo no le estoy sirviendo al mundo. Claro que sí, pues cuando Jesús dijo eso era porque mi corazón no puede estar dividido en querer satisfacer a Dios y a la vez yo tener satisfacción de todo lo que el mundo ofrece. La tecnología sí, qué bendición, pero ¿será que es necesario que tú trabajes o muchas veces te endeudes con tal de conseguir el celular de más alta gama? Pues preguntas. O será necesario que tu vehículo sea ese de alta gama, costosísimo, que hasta hoy día es un riesgo salir con él a la calle.
¿Será que es más automóvil realmente para lo que lo necesitas si es un vehículo de menos valor o menos admiración en el mundo automovilístico? Pues se me ocurren esos solo dos ejemplos, tal vez hay muchas más. El barrio donde vives, ¿será que si vives en un barrio donde vas a estar endeudado más tiempo con un banco, pues te va a dar mejores cosas que si adquieres una vivienda, claro, en un lugar pues adecuado en cuanto a servicios y demás? Es importante mirar realmente por qué estamos deseando algo que en el fondo sabemos que no va del todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y digo del todo porque Dios sí quiere bendecirnos. Lo que pasa es que a veces nos bendice y cuando nos dejamos llevar precisamente por estos deseos desbordados, pues no estamos satisfechos, no creemos, o mejor, creemos que nos merecemos más y cuidado con eso. Vamos a mirar otra estrategia de Satanás, otra manera de querer engañarnos. Y insisto, no es que sea poderoso, es que nosotros le concedemos poder cuando entramos a seguirle su juego. En Génesis capítulo 3 versículo 4 eh, dice, no morirán, porque pues Jesús había, perdón, Dios Padre había dicho que si tomaban de ese árbol morirían, pero el enemigo engañó a Eva para llegar aquí a esta parte. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Otra estrategia del enemigo es aprovecharse de que nosotros pues queremos avanzar, queremos ganar de alguna manera prestigio y entonces el enemigo hace o busca hacernos creer que creamos que vamos a hacer más por lo que tenemos, por lo que hacemos, por lo que sabemos. Busca hacernos creer, como decía hace un momento, que merecemos más de lo que hemos recibido. Busca distraernos, obsesionarnos con nuestro estatus, con lo que la familia va a pensar de mí, con lo que los vecinos van a pensar de mí, ojo, con los que los hermanos de la iglesia van a pensar en mí y me obsesiono es por eso. Y nos empieza a ahogar en las aguas peligrosas del orgullo, de un orgullo desmedido. Y aquí vemos a Satanás haciéndole creer a Eva que Dios le había negado algo a lo que ella tenía derecho, que Dios le había mentido, porque lo puse ahí en rojo, no morirán. O sea, está diciendo Dios mintió porque la está privando a usted de algo bueno. Y le prometió estar mejor, lo cual supuestamente la iba a hacer como Dios, es decir, tal vez no en todo su poder, pero sí con muchas capacidades que solo Dios tiene. Y es que en el fondo ese fue el problema de Satanás, pero no vamos a hablar hoy de eso. Pero Satanás tentó a Jesús igual, como en la misma área. Vamos a ver en Mateo capítulo 4 versículos 5 y 6. Dice, después el diablo lo llevó a la ciudad santa, a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Wow. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le dijo a Eva de que no moriría y que podría comer del fruto y ser como Dios? Bueno, es que si Jesús hubiera caído en el juego de Satanás, pues todo Jerusalén y más tarde toda Judea y hasta lo último en la tierra se hubieran enterado y Jesús se hubiera hecho famoso y su estatus hubiera sido disparado
Imagínense, este hombre se lanzó y ángeles lo recibieron. No, pues con eso hubiese convencido mucha más gente que con los mensajes que Jesús había compartido eh, en el Monte de los Olivos y en otros lugares, en el templo. Hubiese sido el impacto, el golpe publicitario, era lo que necesitaba el movimiento cristiano, un héroe capaz de retar a Dios y lanzarse al vacío sabiendo que como es el Hijo de Dios, ¿se dan cuenta? Todo el engaño que el enemigo puede estar diciéndonos al oído, como usted es un hijo de Dios, usted puede y no le va a pasar nada. ¿No ve que Dios dijo que a usted no va a tropezar, que va a poder comer veneno y que serpientes lo pueden picar y a usted no le va a pasar nada? Hágale que usted está protegido. Eso estaba haciendo Satanás con Jesús. Eso hizo con Eva. Coma tranquila, eso nada va a pasar. Al contrario, usted va a ser como Dios. Esa vocecita que dice que usted tiene que ser mejor que los demás, no viene de Dios. Qué pena, porque la palabra de Dios dice que debemos ser humildes como Jesús, que sí era mejor que los demás y se hizo igual que nosotros. Erróneamente creemos que debemos convertirnos en algo o en alguien que el mundo admira. Escúchame y escúchate tú diciendo de pronto, es que yo tengo que sobresalir en la empresa porque yo soy mejor que toda esa gente. Ok, mi hermano, pues trabaja, pero no recurras a cosas por fuera de la voluntad de Dios. Jesús llegó a ser famoso, pero por favor, pero no bajo los parámetros del mundo. Todo lo contrario. Mucha gente decía, no que es el Hijo de Dios, bájese de la cruz. Pero ¿por qué? ¿Cómo así que el Hijo de Dios nacer en un pesebre lleno de estiércol, de boñiga? Satanás nos hace creer que es una necesidad dentro de nuestro cuerpo para que las personas nos reconozcan, nos elogien, nos veneren, nos feliciten y acaricien suavemente nuestro orgullo. Y entonces vamos a jactarnos de todo lo que somos. ¿Vieron lo que dijeron? ¿Vieron cuántas frases de elogio declararon cuando yo estaba allí? Es que cuando lloro la gente cae. Cuando yo impongo las manos la gente cae. Oye, ¿eres tú o es el poder de Dios a través tuyo? Ya conocemos las trampas del enemigo. No deberíamos de seguir cayendo en ellas. Los- las trampas de Satanás son peligrosas en la medida en que nosotros nos hagamos los de la vista gorda ante las alertas que nos da el Señor desde Génesis hasta al Apocalipsis, donde dice que los milagros, mucho cuidado con los milagros porque el anticristo, la bestia, va a obrar milagros, va a obrar ya no engaños, sino milagros para engañar aún a los escogidos. De principio a fin, el Señor nos está llamando a que seamos más sabios. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, alguien dijo que para reconocer un billete falso había que conocer muy bien un billete bueno, un billete original. Existe, y aquí es donde tenemos que aprender, una gran diferencia entre las respuestas de Eva a Satanás y las respuestas de Jesús al mismo enemigo. Eva dialogó con sus propios argumentos ante Satanás y permitió que el enemigo empezara a tejer toda una telaraña de justificaciones y de argumentos que enredaron la mente de Eva. Y trató de hacer lo mismo con Jesús, haciéndole creer que si él se lanzaba de ese lugar, pues iba a tener tapete rojo para
seguir con su ministerio y se le iban a facilitar las cosas. En ningún momento Satanás le dice a Jesús, deje de hacer lo que vino a hacer. No, no. Él trató de mostrarle atajos. Cuando le pidió que convirtiera las piedras en pan, le estaba pidiendo que utilizara su poder que Dios le había dado a Jesús para bendición de la humanidad, que utilizara ese poder para beneficio propio. Cuando le dijo que todas esas riquezas iban a ser suyos y adoraban, le estaba diciendo, usted lo que quiere es ser el rey de este mundo, yo le ofrezco un atajo. No es como Dios dice, yo le voy a mostrar que no tiene que hacer ese sacrificio. Y aquí en lo último, pues le está pidiendo, mire, haga un show aquí, impacte al mundo y no va a necesitar de tantas eh, dolencias. Jesús citó versículos de Deuteronomio. Pues están en ese libro las palabras de Jesús en respuesta a cada tentación. Cuando Satanás le decía, las escrituras dicen, es que la Biblia dice, atención, otra advertencia del Señor para nosotros en esta mañana y para el resto de nuestra vida. No porque te digan versículos, no porque te digan que en la Biblia está, viene de Dios. Puede ser cierto que la Biblia lo dice, pero de la manera que te están invitando a que lo apliques en tu vida o para el momento que te lo están pidiendo que lo apliques, no es del Señor. Esta es la gran enseñanza. Dios había dado unas instrucciones muy claras a Adán que tuvo que transmitírselas a Eva. Y Satanás dijo, y Dios dijo y empezó a decir cosas que Dios no había dicho. Como que no podían comer de ningún árbol. ¿Se dan cuenta cómo empieza a enredar la palabra? Por eso es tan importante que en todo mensaje que ustedes estén escuchando tengan siempre a mano su Biblia para mirar que sí, es como se dice ahí, que sí está en las escrituras y en el contexto que debe ser. Vamos a ir avanzando en la conclusión. No busquemos el éxito del mundo, no busquemos el tapete rojo. El Señor nos dijo que el camino parece ancho, parece muy llamativo, pero que su final es de muerte. Que la puerta angosta, que las situaciones que para el mundo a veces no son las naturales, cuando nos tildan de locos o de fanáticos, pues realmente a quién estamos buscando agradar. Vamos a seguir ascendiendo como el mundo nos está llamando o vamos a rendirle la gloria a Dios a través de decisiones de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que busca habitualmente el enemigo, que nosotros tomemos decisiones supuestamente no tan dañinas, pero que al final van a ser terribles. Primera conclusión a la cual podemos llegar en este tiempo. Primera, y es que es un gran error entrar en diálogo con Satanás con nuestros propios argumentos. Es decir, ante una tentación, no argumentemos en nuestra mente. No argumentemos con el gran conocimiento que podemos tener de la palabra de Dios, sino con la misma palabra. No es con argumentos que vamos a vencer, es con la palabra de Dios, como Jesús nos enseñó. Veíamos cuál es una de las áreas, bueno, en las que Satanás nos puede estar tentando, al igual que a Eva y a Jesús, que busquemos la satisfacción de nuestra carne, de nuestros sentidos, de tener placer físico, en fin, de alguna manera. Bueno, en Mateo 4:4 Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Que si tenemos gran apetito por algo, si sentimos que nuestro cuerpo necesita algo, antes de buscar satisfacerle,
o buscar nuestra satisfacción o llenar supuestamente esa necesidad, nosotros sí debemos de ir al Señor. Por eso es tan importante orar antes de los alimentos, porque te aseguro que si tú te descubres comiendo algo de gula o algo que tú sabes que te causa daño, te descubres haciendo eso y vas a orar, Señor, bendice estos alimentos, tienes que caer en algún momento en cuenta de que estás contra la voluntad de Dios. Y esa oración o va a hacer que cambies de parecer o va a hacer que sigas adelante a pesar de que sabes que esa oración no fue tan sincera. La gente no solo vive de pan, no es solamente la satisfacción física de nuestras necesidades, sino que nuestro alimento principal debe ser la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender el ayuno, no como una manera de torcerle el brazo a Dios, sino como una manera de alimentar nuestro espíritu diciéndole no a los apetitos físicos. Jesús tenía hambre, por supuesto, 40 días de ayuno, pero él en ese momento sabía y nos enseña hoy que cuando tengamos una gran necesidad, busquemos primero la satisfacción de nuestro espíritu, luego la de nuestra alma, las emociones y luego nuestro cuerpo. Cuidado. Muchas de las personas que me están escuchando dirán, no, a mí no me toca. Sí, porque algunas personas no tienen problemas con ese tipo de tentaciones, de la satisfacción del cuerpo, pero sé que muchos sí. Entonces, a quien Dios le esté hablando hoy, pues mira, es el momento de orar y pedirle al Señor la dirección para obrar como Jesús y no como Eva, para obrar como un hijo de Dios y no como el mundo, frente a esos apetitos, y ni hablar del sexo. El mundo hoy enseña que todo el mundo tiene derecho a satisfacerse sexualmente y ya inclusive los padres no pueden intervenir en la vida sexual de sus hijos. Ya después de los 18 años y muchas veces antes, pues ya los hijos que experimenten, es que ellos tienen que aprender y tienen que saber cómo es este mundo y ya, y dan rienda suelta cuando Dios muy claramente estableció el sexo en nuestro ser para el matrimonio y exclusivamente el matrimonio. Bueno, la segunda área vimos en que el enemigo tentó a Eva y a Jesús, es el deseo desbordado también de adquirir cosas hasta el punto de llevarnos a rendirle culto al Dios con minúscula del materialismo. Cuando el tener cosas o posición o dinero es la meta y la obsesión. Jesús, ¿qué le dijo a Satanás cuando le propuso que le iba a dar todo el reino, todas las riquezas, todo el poder de este mundo, como si Jesús ya no lo tuviera? Pero ¿qué le respondió Jesús? No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ay, Señor, si tú en verdad me amas, que yo pueda alcanzar este cargo, que yo sea reconocido, que yo pueda tener mucho dinero. A veces inclusive le pedimos a Dios que nos dé mucho dinero supuestamente para ayudar a otros. Mira, Dios te va a usar en la medida en que Él en toda su sabiduría lo considere. Y bueno, en la última área donde Satanás tentó, por lo menos de lo que leímos a Eva y a Jesús, fue haciéndoles creer que siguiendo sus instrucciones iban a ser más que Dios, en el caso de Eva y en el caso del Señor, que iba a ser muy famoso si se lanzaba allá y buscaba que Dios mandar a sus ángeles a protegerle. Y eso pasa muchas veces ante situaciones de peligro en las que no sentimos paz y gente nos dice, luego usted no es cristiano, luego usted no tiene fe, camine para allá, pasemos por esa calle que ahí dice que hay atracadores en ese aviso, pero no, vamos, que usted es un hijo de Dios y Dios lo va a proteger. Mucho cuidado en caer en el juego de Satanás, porque Jesús lo echó. Vete de aquí, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele
únicamente a Él. El Señor Jesús no cayó en el juego del enemigo ni para adorarle ni para ceder a sus malos consejos. Y claro, aquí no están todas las tentaciones. Podríamos extender subpuntos de cada una de las áreas. Lo que buscamos con este compartir en el día de hoy, pues ha sido más bien como advertir que para enfrentar al enemigo no debemos confiarnos, porque Satanás nos puede hacer creer que nosotros sabemos lo suficiente como para poder convencerlo a él. Y como a Eva, buscar él más bien, que es el padre de la mentira, con sus propios argumentos engañarnos. ¿Cuál es tu respuesta a las tentaciones del enemigo? Yo pienso que es hora de que entendamos que todo lo que ocurre en el mundo físico, material, tiene un origen en el mundo espiritual. Ángeles del Señor, demonios de Satanás, están ahí en la batalla, pero las decisiones aquí en este mundo las tomamos nosotros. O nos dejamos guiar por Dios o caeremos en los engaños de Satanás y en la presión del mundo. La decisión es tuya, la decisión es mía. Eh, Creo que ya es hora, de verdad. Digo ya es hora porque se ha materializado tanto y se ha desvirtuado tanto. Se ha materializado el mundo y sus estatutos, digamos, la ley cada vez, y ya también estaba advertido en la palabra de Dios, que a lo bueno se le empezó a llamar malo y viceversa. Pero la ley de Dios no ha cambiado, el corazón de Dios no ha cambiado, el de Jesús menos. Día a día, momento a momento, paso a paso, ¿vamos a estarnos afianzando en la palabra de Dios o vamos a empezar a negociar con el mundo y a permitir que Satanás nos enrede con sus mentiras? No solo para que quitemos los ojos de Dios, atención, es que las artimañas del diablo no son solo para robarle la gloria de Dios, es para conquistar nuestra alma y hacernos perder la salvación que nos dio ya dada a través de la cruz de Jesús, la sangre de Jesús. Nosotros ya somos salvos, es decir, vamos al cielo, no por nuestras obras, no, por la obra del Señor. Pero la Biblia nos advierte, el apóstol Pablo nos advierte, que cuidemos esa salvación tan grande. La salvación no es por obra, repito, yo no me merezco el cielo. Dios sabe que no. Pero como yo acepté que Jesús pagó por mí, ahora mi nombre está en el libro de la vida. Entonces el apóstol Pablo, en una de sus cartas, o en varias, pero vamos a hacer referencia a la carta a la iglesia de Éfeso. Mira, primera conclusión, no es con nuestra palabrería, porque, mira, así como tú y yo usamos nuestros argumentos para hacer valer nuestras ideas, nuestras posiciones, también lo hemos hecho para engañar, para justificar nuestra mala decisión, nuestro retardo, eh, nuestras mentiras, a veces las justificamos con palabrería. Hombres, mujeres, niños, adultos, cristianos, no cristianos, ahí están nuestros argumentos, nuestras palabras. Jesús dijo, ¿para qué me dicen Señor? ¿Se dan cuenta? Ahí tratando, ay, mi Señor, mi amado, si no hacemos palabras. Y para enfrentar la tentación sí que pensamos que nosotros podemos manejarlo porque tenemos mucha experiencia, porque ya hemos vivido muchos años, porque he leído la Biblia 50 veces, porque sí, porque no. Pero hoy, si algo hemos de aprender de esta charla, de este análisis que hemos hecho, de este paralelo entre la tentación de Eva y la de Jesús, pues tenemos que darnos cuenta que es con la palabra de Dios que tenemos que enfrentar para vencer al enemigo. Porque lo podemos enfrentar inclusive con versículos que no sabemos, pero que nos cercioremos de que estamos en el contexto
No para que nos aprendamos toda la Biblia ni para que la tengamos lista en un smartphone, no. Quiero decir es porque la creamos. Más que decirla, es creerla, que esa palabra en verdad sea en nuestro corazón lo principal. Voy a poner un ejemplo. Hay un versículo, una cita bíblica, unos versículos que hemos escuchado mucho y que deberíamos de mantenerlos cerca cuando estemos orando, de pronto a solas, porque la oración en grupo a veces no lo permite, porque se nos pide que oremos sobre un tema específico o porque se nos pide que no nos extendamos tanto, porque otros necesitan también expresar sus ideas, sus anhelos en oración, pero a solas sí que podíamos afianzarnos en la oración frente a la tentación con Efesios capítulo 6 versículos 10 al 20. Porque a veces pensamos que esto es para hacer un dibujito y ilustrar una armadura o para saberse el orden, pero no analizamos el texto y el contexto. Voy a permitir leer desde el versículo 10 en la nueva traducción viviente. Dice, una palabra final. Está terminando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Recuerdan que decíamos al comienzo que a veces le estamos dando más gloria al poder del enemigo que al poder de Dios y que el enemigo tiene el poder que nosotros le concedamos. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Versículo 11 de Efesios 6. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Estábamos viendo que el enemigo es predecible, que tiene sus estrategias de hacernos ver, hacernos sentir, hacernos creer cosas que en verdad necesitamos como si fueran vitales o que muchas veces solo las deseamos. Dice el versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. A veces pensamos que esta palabra es para enfrentar solamente la guerra espiritual y de pronto el ejercicio cuando se nos llame a hacer una liberación o enfrentar demonios. Y sí, claro, pero esto es para la vida diaria, por eso dice ahí, pónganse toda la armadura de Dios para poderse mantener firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Y cuáles son las acechanzas? Pues las tentaciones. Dice el versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y empieza a describir a partir de aquí, pues las partes de esa armadura. Y yo no quiero extenderme explicando de pronto en otro tiempo, pero sí quiero llamar la atención cuando dice, pónganse el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. ¿Qué hacía la coraza? La coraza cubría el pecho, protegía el corazón, la parte más vital. Por supuesto, si una persona es herida en otra parte del cuerpo puede ser mortal, pero el pecho, por estar el corazón, los pulmones y, en fin, órganos vitales, pues para el soldado, y lo que está buscando aquí Pablo ilustrarnos, pues era muy importante esa coraza de la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia? Sino el obedecer la ley de Dios, ser justos como Dios es justo. Dice más adelante, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. ¿Cuál es esa paz? De sabernos que somos hijos de Dios, de saber que somos perdonados. Esa es el calzado que evita que nuestros pies sean heridos por las dudas, por la condenación y podamos avanzar ante la tentación, mis amados. Y dice el versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Cuáles son las flechas encendidas del diablo? La duda. No es como Dios dice, no morirán.
La duda, lánzate que Dios te va a ofrecer, te va a proteger. Esos son los dardos de fuego. Y con fe yo los rechazo porque mi confianza está en Dios y no en las ofertas de Satanás. Dice el versículo 17, pónganse la salvación como casco. Yo soy salvo, ese debe ser mi pensamiento. Yo no necesito recurrir a otras cosas. Yo no necesito que la gente me reconozca. Yo tengo suficiente con saber que Dios me reconoce como su hijo. El mundo me pide que sea famoso. Dios me pide que sea obediente. El mundo clama porque yo tenga dinero y riquezas. Dios me pide que tenga un corazón humilde y generoso. ¿Se dan cuenta? Ese es el casco que yo tengo que ponerme. Y termina el Señor diciendo, perdón, la carta del apóstol Pablo, que usemos la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Nuestra oración debe ser con y en base de la palabra de Dios. En esos momentos a solas, frente a una tentación, cuando esté siendo tentado, mi hermano, mi hermana, vayamos a solas. No importa dónde estemos. Si estamos en un lugar público, en un rinconcito, si es un lugar peligroso, pues ore sin cerrar los ojos. Pero ante la tentación, nuestra respuesta debe ser la oración. Y ojalá con la palabra de Dios en la mano. Y si no es posible, pues en la mente, pero afianzándonos, como se nos pide aquí en esta despedida al apóstol Pablo en esta carta, poniéndonos toda la armadura y analizando que esa armadura es para resistir las acechanzas, las tentaciones del enemigo y todas sus artimañas mentirosas. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, porque tú, Señor, nos estás extendiendo tu mano para que evitemos las trampas, los engaños de Satanás. Gracias por tu palabra, que esto produzca fruto, que no temamos a Satanás. Sí, existe, sí, es poderoso, pero más poderoso eres tú, Señor, que estás en nosotros. Y tú, Señor, no nos dejarás caer siempre y cuando recurramos a ti. Siempre y cuando estemos conscientes de que todo lo bueno proviene de ti, que nada malo proviene de ti, que si estamos haciendo algo que en el fondo sabemos no te agrada, pues no va a terminar bien, que si estamos haciendo algo en lo oculto que no queremos que otros se enteren es porque sabemos que eso no está bien, que estamos cediendo ante las tentaciones, los engaños y las mentiras de Satanás. Satanás nos pone mentiras, Señor, ayúdanos a identificarlas, pone mentiras en nuestra mente, haciéndonos creer que no sabemos orar, cuando todo lo que tú necesitas es escuchar nuestras palabras que salen del corazón. Satanás nos hace creer, Señor, que todo tiempo pasado fue mejor, cuando, Señor, tenemos es el presente y en el pasado hubo momentos felices, momentos tristes. Señor, ayúdanos a descubrir esas mentiras de que no somos dignos, cuando tu sangre preciosa, la sangre preciosa de Cristo, nos hace dignos delante de Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a vencer las mentiras de Satanás de que no entendemos la Biblia, cuando tú todo lo que quieres que sepamos nos lo haces saber a través de la palabra y a través del Espíritu. Mentiras de Satanás, Señor, como que si no hemos leído la Biblia n número de veces, que no somos buenos cristianos. Señor, tú todo lo que nos pides es que lo poco que hayamos leído lo obedezcamos, lo poco que entendamos lo pongamos en práctica. Gracias, Dios, porque tú nos das la victoria hoy sobre el enemigo y nos llamas a no bajar la guardia, porque el enemigo es mentiroso, engañador, pero es persistente, y que estemos recordando siempre que más poderoso que el que está en el mundo es el que está en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, mis amados, ha sido una bendición compartir con ustedes hoy. Que el Señor les guarde, les bendiga, que recordemos a las oraciones del Señor Jesús, que le dijo al Padre: yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del enemigo. Y la oración que Jesús nos enseñó, que no caigamos en tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.